Buenos días y bienvenidos a todos. Hoy en este nuevo video de anatomía vamos a hablar sobre una variedad de temas sencillos que van a ser las bases para que después podamos hablar anatómicamente del cuerpo de una manera más técnica y adecuada. Primero veamos qué temas vamos a conversar hoy. Primero vamos a hablar sobre los planos que componen al cuerpo. Segundo, vamos a hablar sobre las posiciones anatómicas que puede tomar el cuerpo. Tercero, vamos a hablar sobre los términos de relación que se dan dentro del cuerpo. Cuarto, vamos a hablar sobre los términos de movimiento que se dan dentro del cuerpo. Quinto, vamos a hablar sobre los huesos, su clasificación. Y sexto y finalmente vamos a hablar sobre las articulaciones, cuáles son sus clases y cuáles son sus géneros. Comencemos. Primero hablaremos sobre los planos anatómicos. Pero para hablar sobre los planos anatómicos tenemos que conocer primero algo que se llama la posición anatómica. La posición anatómica es la forma en la que debe estar el cuerpo para poder hablar de él correctamente. Tiene una serie de características. Con ayuda de este muñeco se las voy a mostrar. Primero que todo, los pies tienen que estar juntos. Segundo, los brazos extendidos con las palmas mirando hacia adelante. Tercero, la mirada debe estar fija hacia adelante, de modo que el cuerpo nos va a quedar en esta posición. En esta posición, la mayoría de articulaciones van a estar en una posición neutra. Y ahora que ya conocemos la posición anatómica, podemos hablar a más detalle de los planos que conforman al cuerpo. Vamos a iniciar primero que todo con el plano frontal. El plano frontal nos va a dividir al cuerpo en dos partes. La parte anterior o delantera y la parte posterior o trasera. Y como todo plano va a tener un eje que lo atraviesa y le es perpendicular. Este eje se le conoce como el eje anteroposterior y viene de manera perpendicular al plano. Visto desde el cuerpo, esta es la parte anterior o delantera, la reconocemos por la cara, y esta es la parte posterior o trasera. El eje vendría de la siguiente manera. De segundas tenemos al plano sagital, que nos va a dividir el cuerpo en dos partes. La parte izquierda y la parte derecha. Veríamos el cuerpo de esta manera, la parte izquierda del cuerpo y la parte derecha del cuerpo. En estas imágenes pueden apreciar de manera mejor cómo se ve. Y como todo plano tiene su eje, en este caso el eje se llama eje transversal y viene de esta manera el cuerpo. Finalmente tenemos el plano transverso, que nos va a dividir el cuerpo en dos partes, la parte superior y la parte inferior. Se vería con nuestra ayuda muñeco, esta es la parte superior del cuerpo vista desde el plano y la parte inferior por culpa de la base no la podemos apreciar totalmente y claramente, pero voy a poner aquí a este lado una imagen de su vista inferior. Y finalmente el eje se llama eje vertical por la manera en la que atraviesa el cuerpo, verticalmente. Como pueden ver, el eje le es totalmente vertical al cuerpo. Ahora vamos a hablar sobre las posiciones anatómicas. Si bien es cierto que el cuerpo puede tomar muchas posiciones, vamos a tomar únicamente como referencia aquí las posiciones básicas y no las posiciones quirúrgicas. Comenzamos con la posición de Fowler, que es la más básica de todas. El cuerpo debe estar de cúbito supino, es decir, acostado mirando hacia arriba. Debe estar sentado en un ángulo de más o menos 45 grados con las rodillas flexionadas, de esta manera. La posición de cúbito supino es simplemente el paciente acostado, boca arriba, con los miembros pegados al cuerpo y las palmas en posición de pronación, es decir, con la palma mirando hacia abajo. De cúbito lateral izquierdo o derecho, el paciente se acuesta recostado sobre su lado izquierdo o sobre su lado derecho. Las manos deben estar pegadas al cuerpo y las extremidades inferiores de igual manera pegadas. De cúbito lateral. De cúbito pronoventral, el paciente va a descansar sobre su pecho
con la cabeza ligeramente inclinada mirando hacia un lado. La posición de Sims es un poco más complicada y por eso no puedo mostrarla en el muñeco, pero estaré poniendo imágenes de referencia de este lado para que de todas maneras no se pierdan. La posición inicia con el cúbito lateral izquierdo. El muslo derecho debe estar flexionado. El brazo derecho va hacia adelante y el brazo izquierdo va hacia atrás. En esta posición el peso del cuerpo va a descansar sobre el tórax. Ahora vamos a hablar sobre los términos de relación de distancia en el cuerpo. Comencemos por la parte más sencilla. Proximal quiere decir que está cerca. Distal quiere decir que está lejos. Y medial quiere decir que está en un término medio. Tal vez el mejor ejemplo de esto son las falanges de los dedos. La falange aquí más cercana a la mano es la falange proximal. La falange del medio, falange medial. Y la falange más corta que está más al extremo de los dedos se le conoce como falange distal. Proximal, medial, distal. Ventral quiere decir que está en la parte anterior o delantera del cuerpo. Posterior quiere decir que está en la parte trasera del cuerpo. Lateral quiere decir que está lejos de la línea media del cuerpo. La línea media es una línea imaginaria que se traza por toda la mitad del cuerpo. Por ende, los brazos serían laterales a la línea medial. Craneal quiere decir que está en la parte superior. Esto hace referencia a que arriba está el cráneo. Caudal hace referencia a que está en la parte inferior, por la ubicación del sistema excretor. Ahora vamos a hablar sobre los términos de movimiento dentro del cuerpo. Los términos de movimiento dentro del cuerpo están muy relacionados con los planos. Por ejemplo, en un plano frontal podemos hacer los movimientos de abducción y aducción. La abducción aleja una extremidad de la línea media del cuerpo. La aducción acerca esa extremidad a la línea media del cuerpo. En el plano sagital podemos hacer los movimientos de flexión o extensión. La flexión va a acercar dos segmentos corporales. La extensión los va a alejar. En el plano transversal se pueden dar los movimientos de rotación interna, el pie gira hacia adentro, y rotación externa, cuando el pie gira hacia afuera. Cabe aclarar que todos estos movimientos que puse de ejemplo no son las únicas extremidades que pueden hacer esos movimientos. La pierna también puede hacer flexión-extensión, para dar un ejemplo. Y finalmente terminamos con un movimiento llamado circundicción, que es cuando se realizan los 6 movimientos básicos: flexión, extensión, rotación interna, rotación externa, abducción y aducción al mismo tiempo. Esto solo lo pueden hacer el hombro, como pueden ver que estoy haciendo acá, en vueltas. El brazo da vueltas. Y la cadera, que desafortunadamente en este muñeco no lo puedo mostrar. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación de los huesos. El esqueleto puede clasificarse en dos partes: esqueleto axial, que no se mueve con las articulaciones y que suele estar protegiendo un órgano vital. En este podemos incluir la mayoría de los huesos de la cabeza, la caja torácica, que incluye las costillas y el esternón, el esqueleto laringio, es decir, la laringe, y la columna vertebral. Ahora vamos a hablar sobre el esqueleto apendicular, que es todo aquello que sí se mueve con articulación. Por ejemplo, los miembros superiores, los miembros inferiores, la cintura escapular, que está compuesta de la clavícula y la escápula, y la cintura pelviana. Los huesos a su vez también se pueden clasificar en 4 grandes grupos. Los huesos largos son aquellos donde predomina su longitud sobre todo lo demás. Suelen estar establecidos en los miembros superiores e inferiores, es decir, por ejemplo, la tibia, el peroné, el fémur, etc. Los huesos cortos son aquellos en donde sus 3 dimensiones son más o menos similares. Por ejemplo, los huesos del carpo, que son los huesos pequeñitos que están en la mano acá, los huesos del tarso que están abajo, etc.
Los huesos planos son aquellos en donde predomina su longitud y su ancho sobre su espesor. Es decir, suelen ser huesos que protegen órganos vitales. Por ejemplo, todos los huesos de la cabeza, el esternón, las costillas, etc. Los huesos irregulares son aquellos que no entran en ninguna de estas clasificaciones. Por ejemplo, todas las vértebras del cuerpo son huesos irregulares. Las articulaciones a su vez están clasificadas por el tipo o la cantidad de movimiento que pueden hacer. Las articulaciones sin artrosis no presentan ningún tipo de movimiento, es decir, no se mueven para nada, y están a su vez clasificadas en tres géneros: suturas, sindesmosis y gónfosis. Las articulaciones de anfiartrosis presentan un movimiento limitado y están clasificadas en los géneros sincondrosis y sínfisis. Finalmente, las articulaciones de diastrosis tienen un movimiento muy amplio y por eso mismo tienen bastantes géneros: plana, bisagra, pivote, bicondilea, esferoide, elipsoide y en silla de montar. Eso ha sido todo por este video. Muchas gracias por prestar atención y ya saben que cualquier cosa pueden dejar sus dudas aquí en los comentarios.